Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre la regla de la cadena para funciones de varias variables. Para esto vamos a tener que definir lo que es una función de varias variables. En este caso, para introducir el concepto, vamos a definir una función que depende de dos variables, x y y, que precisamente sea derivable en cada una de sus variables, en x y que a su vez x como y dependan de uno o más parámetros. Aquí en el concepto solamente tanto x como y dependen del mismo parámetro, que es el parámetro t, y que a su vez también tanto x como y sean derivables respecto a dicho parámetro, o sea, a t. Por tanto, podemos denotar a w en función, ¿sí?, diferenciable de t. O sea, o en otras palabras, podemos derivar a w con respecto de t. Si nosotros realizamos esto, derivamos a w con respecto de t, la derivada resultante que nos va a quedar es la siguiente. La derivada parcial de w con respecto de t por la derivada de t con respecto de t más la derivada parcial w con respecto de y por la derivada de y con respecto de t. Al principio, si nosotros queremos determinar directamente la derivada parcial de una función de varias variables aplicando la regla de la cadena, no es muy sencillo poderla visualizar. Y esto también depende de la complejidad del sistema de ecuaciones que se nos esté presentando. Me refiero a w y todas las variables en función de diferentes parámetros de las cuales dependa. Para esto sí ayuda mucho hacer una representación gráfica de la relación que existen entre todos los elementos, o sea, entre la variable principal, que en este caso va a ser w, y las variables secundarias, que serían x, y, z, etcétera, y el conjunto de parámetros de los cuales dependen precisamente las variables x, y, etcétera. Para esto, para este ejemplo, lo que vamos a hacer es precisamente una representación para que quede más claro precisamente de dónde se obtiene precisamente esta resultante. Entonces podemos observar que w va a ser una función que depende de x y de y. Por tanto, vamos a poner un nodo que esté representando a mi variable principal, que es w, y como dice, va a depender de dos variables. Entonces vamos a generar dos ramas que salen precisamente de nuestro nodo en función de la cantidad de variables de las que depende. Como en este caso depende de dos variables, pues se generarían dos ramas. Y se generarían otros dos nodos, que sería precisamente x y y. Ahora, nos dice que tanto x como y van a ser funciones que dependen del parámetro t. Entonces, generamos otra rama, o se extiende, y cada una pues va a depender precisamente del parámetro t. Esta representación es relativamente sencilla, pues son pocas variables de las que depende la variable principal, w, y cada una de estas variables dependen de un solo parámetro, que es t, pero puede perfectamente depender de más variables secundarias y estas pueden depender de más parámetros. Siguiente paso, lo que vamos a hacer es ir haciendo un recorrido para ir conectando lo que es la variable principal, que es w, hasta el parámetro final, que en este caso es t. ¿Por qué? Precisamente porque queremos definir la derivada de w con respecto de t. Entonces, punto inicial y punto final. Podemos observar que en este caso ambas ramas, que van desde la raíz hasta la hoja, ¿vale?, pues comenzarían en w y terminarían en t. Para pasar de nodo a nodo vamos a hacer una representación simbólica, que en este caso sería la derivada parcial de w con respecto de x, y después para pasar del nodo de la variable secundaria al parámetro va a ser la derivada de x con respecto de t. Lo mismo para
Para la segunda rama vamos a tener la derivada parcial de w con respecto de y la derivada de y con respecto de t. Ahora sí, ya que tenemos toda la representación, pues vamos a hacer precisamente la agrupación de términos a través de operadores. ¿Qué operadores vamos a estar utilizando? Pues va a ser la multiplicación y la suma. Por cada rama vamos a estar multiplicando todos los elementos que van desde la raíz hasta la hoja. Quiere decir que vamos a multiplicar a la derivada de w con respecto de x y la derivada de x con respecto de t como primer término. Entonces quedaría la derivada la derivada parcial w con respecto de x por la derivada de x con respecto de t. Después le vamos a sumar el conjunto de elementos multiplicados de una siguiente rama. En este caso, esta sería nuestra segunda rama que vamos a estar agregando. Entonces sería la derivada parcial de w con respecto de y por la derivada de y con respecto de t. Y ahora sí, y acabamos de hacer la representación de la derivada w con respecto de t. Muy bien, vamos a realizar un ejemplo para que quede más claro. Que bueno, esto básicamente sería los principios para poder hacer precisamente lo que es determinar la derivada de una variable o de una función con respecto a uno de los parámetros utilizando precisamente regla de la cadena. Muy bien, como ejemplo nos definen lo que es w igual a x por y cuadrada menos y por la raíz cuadrada de z. Después nos definen el conjunto de ecuaciones. Primeramente x va a ser igual a t cuadrada. Tenemos a y igual a seno de t. Y por último tenemos a z igual a r por t. Y nos piden determinar la derivada de w con respecto de t y la derivada de w con respecto de r. Muy bien, como podemos observar, lo primero que vamos a estar haciendo es hacer la representación gráfica, hacer nuestro diagrama de árbol y tendríamos la variable principal que es w. Va a depender en este caso de tres variables, depende de x, depende de y depende de z. Ahora nos vamos al siguiente conjunto de ecuaciones, que son las variables secundarias. Observamos que x depende solamente del parámetro t, al igual que y depende solamente de t, y por último z en este caso va a depender de dos parámetros, depende de r y de t. Entonces bifurcaría, ¿sí? Se le bifurcarían dos ramas. Y ahora sí, así quedaría entonces nuestro diagrama de árbol. También vamos a determinar las derivadas respectivas para ir de nodo a nodo o de punto a punto en nuestro diagrama de árbol. Entonces la primera es la derivada parcial de w con respecto de x, luego la derivada parcial de w con respecto de y por último la derivada parcial de w con respecto de z. Pasamos al siguiente nivel de nuestro diagrama de árbol. Tendríamos la derivada de x con respecto de t, la derivada de y con respecto de t, la derivada de z con respecto de r y la derivada de z con respecto de t. Siguiente paso, vamos a estructurar y nos están pidiendo precisamente las derivadas primeramente de w con respecto de t. Esto lo voy a poner en color azul. Entonces podemos observar que a través de esta rama comenzamos con la variable w y terminamos con el parámetro t. Entonces esta rama se va a estar agregando para construir la derivada de w con respecto de t. La segunda rama también cumple dicha condición, comienza en w y termina en t. Y de la tercera rama que se bifurca en dos, vamos a tomar el siguiente camino. Pues en este camino precisamente comenzamos en w y terminamos en t. Ahora sí, entonces quedaría la derivada de w con respecto de t, va a ser la derivada parcial de w con respecto de x,
por la derivada de x con respecto de t más la derivada parcial de w con respecto de y por la derivada de y con respecto de t más la parcial de w con respecto de z por la derivada de z con respecto de t. Quedaría expresada de esa manera. Ahora, para nosotros expresar la derivada de w con respecto de r, que sería esta segunda, vemos que, bueno, ya tenemos los otros caminos definidos, que sabemos que comienzan en w y terminan en t. Ahora hay que definir un camino o encontrar un camino que comienza en w y termina en r. Voy a marcar entonces dicho camino y podemos observar que dicha derivada simplemente va a ser la derivada parcial de w con respecto de z por la derivada de z con respecto de r. Muy bien, y como pueden observar, así se propondrían precisamente las derivadas parciales a través de la regla de la cadena. Siguiente paso, ya que las tenemos propuestas, ahora sí hay que encontrar cada una de las derivadas parciales y cada una de las derivadas respectivas que están propuestas en nuestras ecuaciones. Primero, tendríamos entonces la parcial de w con respecto de x. Entonces hay que derivar esta expresión con respecto de x. Aquí ya no voy a exponer a detalle cómo se obtiene precisamente el resultado de esta derivada. Precisamente, o esto es porque ya se expuso en un video anterior de cómo se trabaja aplicando propiedades de linealidad y aplicando lo que viene siendo los algoritmos de derivación, ¿sí? Entonces, regresando, la derivada parcial w con respecto de x en este caso nos va a quedar y al cuadrado. Ahora, nosotros no la podemos dejar en términos de las variables secundarias, tenemos que dejarla en términos de los parámetros. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues y es una variable secundaria, por tanto hay que reexpresarla en los parámetros. Y nos vamos precisamente al conjunto de ecuaciones que originalmente tenemos y hacemos la sustitución debida. Entonces tenemos y al cuadrado, donde y es seno de t. Reescrito quedaría seno cuadrado de t. Muy bien. Ahora la parcial con respecto de y, bueno, de w con respecto de y, volvemos a derivar esta expresión, pero ahora con respecto de y, lo cual nos quedaría 2x por y menos la raíz de z. Una vez más, hay que reescribir precisamente lo que es nuestra expresión en términos de los parámetros y nos quedaría 2 por x, donde x es t cuadrada, por y, que es seno de t, menos la raíz de z, que es r por t. Siguiente, ahora tendríamos la parcial de w con respecto de z. En este caso nos va a quedar menos y sobre 2 veces la raíz de z. Reescrita en términos de los parámetros nos quedaría menos seno de t sobre 2 veces la raíz de r por t. Muy bien, siguiente paso, hay que encontrar ahora las derivadas de x, y, z con respecto de t y la derivada de z con respecto de r. Entonces comenzamos la derivada de z con respecto de t, en este caso ahora vamos a derivar esta expresión con respecto de t, que es el único parámetro que depende, sería 2t. Siguiente, la derivada de y con respecto de t, que sería coseno de t. Siguiente, la derivada de z con respecto de t nos daría r. Y la derivada de z con respecto de r, que nos quedaría simplemente t. Ahora sí, ya tenemos todo el conjunto de ecuaciones y también, bueno, nuestras dos ecuaciones, las resultantes de las respectivas derivadas. Y también tenemos cada una de nuestras derivadas parciales, ¿sí? Y nuestras derivadas simples. Entonces conformamos. Creo que sí, lo voy a hacer en esta hoja. Entonces tendríamos la derivada de w con respecto de t, va a ser la parcial de w con respecto de x, que en términos de los parámetros ya sería seno cuadrado de t, por la derivada
de x con respecto de t, que en este caso sería 2t, más la parcial de w con respecto de y, que sería toda esta expresión, lo voy a poner así, sería 2t cuadrada por seno de t menos la raíz de r por t, todo eso multiplicado por la derivada de y con respecto de t, que es coseno de t, más, ahora sería la parcial de w con respecto de z, que precisamente es esta expresión, va a ser menos seno de t sobre 2 veces la raíz de r por t, por la derivada de z con respecto de t, que en este caso es r. Y bueno, así quedaría entonces nuestra derivada de w con respecto de t. Lo voy a dejar hasta aquí. Es verdad, tal vez se puedan simplificar las expresiones, hacerlas un poco más pequeñas, pero para no extenderme tanto en el video, pues ya se quedaría de esta manera. Ahora, para finalizar, la derivada de w con respecto de r nos dice que es la parcial de w con respecto de z. En este caso sería otra vez esta expresión, que va a ser menos seno de t por sobre 2 veces la raíz de r por t, por la derivada de z con respecto de r, que es simplemente t. Y así quedaría esta segunda derivada con regla de la cadena. Muy bien, como pudieron observar, el principio relativamente sencillo, se puede ir complicando, depende del conjunto de ecuaciones que tengamos. El ejemplo que aquí se expuso para exponer la definición y el principio de regla de la cadena para funciones de varias variables, pues es muy sencillo y relativamente se puede trabajar con cierta facilidad. Pero, bueno, ya en este ejemplo que vemos que nuestra variable principal depende de 3 variables y una de esas variables depende de 2 parámetros, pues se extiende un poco más el proceso. También no es la única forma de trabajar este tipo de expresiones o encontrar este tipo de derivada. Desde un principio nosotros pudimos haber sustituido nuestras variables secundarias por los parámetros a los que depende cada una de esas variables y directamente haber derivado con respecto de t o con respecto de r según lo que nos estén preguntando. Sin embargo, al hacerlo de esta manera, ahí sí depende, se puede complicar más el proceso de la derivada o menos. Esto pues también es muy relativo. ¿Sí? Y solamente pues, la experiencia te daría cuál camino sería más fácil para ti recorrer, si aplicar de esta manera una regla a la cadena para encontrar las derivadas que te están pidiendo, o directamente hacer la sustitución de las variables secundarias por sus parámetros y derivar directamente la expresión con respecto a uno de los parámetros. Pues eso ya dependería de cada quien. Muy bien, sería de mi parte en este video. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.